La Biblia habla sobre un evento escatológico, es decir, un evento que sucederá al final de los tiempos llamado el Día del Señor. Este Día del Señor será un día terrible y de juicio para los incrédulos. Pero como dice nuestra confesión de 1689, para el creyente el Día del Señor será un día de salvación por la cual podemos orar, ven pronto, Señor Jesús. Y eso es precisamente lo que veremos en nuestro pasaje el día de hoy. ¿Cómo será el día del Señor? Ahora, la última vez que estuvimos en Isaías, vimos del capítulo 1 al capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y una vez más, del capítulo 1 al capítulo 2, básicamente es un pequeño resumen de todo el libro de Isaías. Es ahí donde vimos que Isaías estaba profetizando primordialmente al reino de Judá, quien estaba en gran pecado. Isaías profetizaba que se arrepintieran de su pecado a la luz del juicio que Dios traería. En el contexto, este juicio sería primordialmente a través de la nación de Babilonia, quien se llevaría a Judá cautiva por su pecado. Pero a la vez Isaías profetiza sobre otro juicio que sucederá en los últimos días, en lo que conocemos como el Día del Señor. Nuestro pasaje puede ser dividido en 3 puntos. Número 1, el futuro del remanente. Punto número 1, el futuro del remanente. Punto número 2, el tiempo presente. Y punto número 3, el día del Señor. Punto número 3, el día del Señor. Y el título es el día del Señor. Punto número 1, el futuro del remanente. Note conmigo Isaías capítulo 2, versículo 1. Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Nuestro pasaje abre con una visión del futuro que tiene Isaías. Según 1 Samuel 9, versículo 9, los profetas del pasado eran llamados videntes. Y eran llamados videntes porque ellos, por revelación de Dios, podían ver cosas que sucederían en el futuro. Y por eso aquí el versículo 1 empieza diciéndonos que Isaías vio algo en el futuro. ¿Qué es lo que vio Isaías en el futuro? Por revelación de Dios. Isaías vio que a pesar de que el reino de Judá estaba bajo el juicio de Dios, que en el futuro Dios traería un reino glorioso donde solamente habría paz y justicia. Noten conmigo el versículo 1 una vez más. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Versículo 2. Acontecerá en los postreros de los tiempos. Lo primero que vemos es que lo que vio Isaías por revelación divina no pertenecía a sus tiempos, sino que Isaías vio, como ya mencioné, el futuro. Isaías vio algo en los postreros días. Y una vez más, ese término en los postreros días se puede referir al tiempo después de la resurrección de Cristo. En otras palabras, el día de hoy ya estamos en los postreros días. Hemos estado en los postreros días desde que Cristo resucitó de los muertos. Pero aunque estamos ya en los postreros días, esta profecía no se ha cumplido en su totalidad, pues aún no vemos todo lo que Isaías vio en esta visión, sino que esto se cumplirá en su totalidad en el regreso de Cristo en el día del Señor. Miren conmigo el versículo 2 otra vez. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Aquí Isaías en esta visión ve un monte, y sobre este monte ve la casa de Dios, ve el templo de Dios en Jerusalén. Pero Isaías no ve cualquier monte, sino ve la casa de Dios en el monte más alto. Lo ve en un monte sobre todos los montes. Y después Isaías ve todas las naciones correr hacia este monte alto en Jerusalén para aprender de Dios. Y una de las cosas que podemos aprender de esta visión es que el plan de Dios desde el inicio, desde Génesis hasta Apocalipsis, es un plan para todo el mundo. Es un plan de llevar el evangelio a todo el mundo y no solamente a los judíos. Ahora, hay mucha controversia si esta visión se cumplirá de manera literal o no. Y no pretendo ser controversial, simplemente quiero que veamos el texto y seamos edificados con el regreso de nuestro Señor
Jesucristo. Aquí cuando vemos que la casa de Dios estará en las montañas más altas, creo que se refiere a que en el final de los tiempos, Dios será exaltado sobre todas las cosas. Dios será exaltado sobre todos los ídolos de Judá. Dios será exaltado sobre todos los hombres. Dios será exaltado sobre los montes y los collados más altos. Es decir, Dios y Dios solamente será exaltado en aquel día final. Como mencionamos anteriormente, Judá adoraba a sus ídolos en los montes altos. Por lo tanto, cuando dice que la casa de Dios estará en el monte más alto, es que Dios estará sobre todas las cosas. Isaías 2, versículo 2. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y esto de que correrán a él todas las naciones se refiere a lo que el evangelio ya está logrando, pero que no se ha cumplido en su totalidad. Ahora, lo interesante es que una versión más literal dice que confluirán a él todas las naciones. En otras palabras, así como un río fluye para abajo, el pueblo de Dios de todas las naciones iba a fluir hacia el templo. Pero esto es algo sobrenatural, porque usualmente los ríos fluyen hacia abajo, pero en nuestros textos el pueblo de Dios está fluyendo hacia Dios, hacia el monte más alto. Dios está trayendo a toda gente de toda lengua y de toda tribu a su presencia. A ver, un avivamiento y un reconocimiento del Mesías a nivel global. Noten conmigo el versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Una vez más, aquí vemos que en el futuro habrá un conocimiento de Dios que avanzará por todo el mundo. Y noten que dice que muchos pueblos van a querer y subir al monte. Y Isaías ve lo que parece ser el producto final del evangelio cuando éste haya alcanzado el mundo entero. Y hay un sentido en que esto aún aplica el día de hoy, porque todavía seguimos proclamando el evangelio. Les voy a pedir que guarden su lugar ahí y vayan conmigo a Hebreos capítulo 12. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 12, guarden su lugar allí y vayan conmigo a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículo 22, el predicador de Hebreos le está hablando a la era de la iglesia, le está hablando a cristianos, no a la nación de Israel, y dice, sino que habéis acercado al monte de Sión, al monte de Sión, que también es una manera de decir Jerusalén, pero aquí se usa poéticamente de hablar del cielo, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. ¿Dónde está esta Jerusalén? En el cielo. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El día de hoy, el que se acerca a Dios por el evangelio se está acercando a la Jerusalén celestial. Y lo que vemos en Isaías es lo mismo, pero a una escala mayor, donde ha avanzado por todo el mundo el evangelio. Hay un reconocimiento global de toda gente, de todo tipo de gente, de toda lengua, tribu y nación. Y todos quieren venir a conocer de Dios por medio del evangelio. Note conmigo Isaías 2, versículo 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Aquí una vez más, esto no parece ser literal. Creo que los hombres literalmente no se van a convertir de soldados a granjeros, sino que los hombres habrán sido sometidos al reinado de Cristo, donde habrá paz cuando Él ejerzca su
reinado. Noten el versículo 5. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Aquí Isaías voltea a su generación de sus tiempos que está viviendo en pecado y les llama al remanente de Judá a caminar a la luz de Dios, a caminar a la revelación de Dios, para que vivan de acuerdo a su llamado y el futuro que les espera. Ahora, este era un mensaje para el remanente de Judá, un día de esperanza, un reino que traería paz y justicia, el Mesías. Ya vimos este punto número 1, el futuro del remanente. Punto número 2, el paréntesis en la historia, en los versículos del 6 al 9, vamos a ver el tiempo presente. Punto número 2, el tiempo presente. En este tiempo presente, Isaías regresa a sus tiempos. Isaías regresa a hablarle al Judá que estaba en pecado en tiempo presente. Noten conmigo el versículo 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos. En estos versículos, como ya mencioné, son un paréntesis de la visión de Isaías que nos lleva al tiempo presente de Judá y nos lleva específicamente a los pecados que estaban cometiendo Judá en sus tiempos. Y vemos dos cosas. Primero vemos que Israel se estaba mezclando con la religión del Dios vivo con prácticas mundanas. Por eso el versículo 6 dicen que están llenos de costumbres traídas del oriente. Judá recurría a los agoreros o adivinos como los filisteos. Es decir, ellos consultaban a adivinos en vez de consultar a Dios porque querían tratar de controlar su futuro y sus circunstancias, manipular. Ahora aquí vemos algo interesante en el versículo 3. El versículo 6 y el versículo 3, si los comparas, en el versículo 3, cuando Jerusalén enseña a las naciones, es de bendición para el mundo. Pero en el versículo 6, cuando Jerusalén es enseñada por las naciones, esta corrompía su propósito, se pervertía y se desviaba. En aplicación, la iglesia debe de salir al mundo y enseñar al mundo, ser luz para el mundo, llevar la luz del evangelio al mundo. Pero cuando la iglesia aprende de la cultura, al igual que Israel, se pervierte y se corrompe su propósito. Ayer platicando con nuestro equipo pastoral, hablábamos de la necesidad de evangelizar y la necesidad de enseñar a tus próximas generaciones a evangelizar. Pero ¿cuántos le enseñan a sus hijos y a sus jóvenes la importancia de evangelizar? ¿Les enseñas a tus hijos la importancia de evangelizar con el simple hecho de asistir a los eventos de la iglesia, de asistir a las reuniones, de congregarte, de salir y predicar el evangelio? ¿O les enseñas a tus hijos otras cosas con tus acciones? No te sorprendas si tu hijo se desvía de la iglesia, porque tus acciones predican otra cosa que tu boca. Versículo 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agorreos como los filisteos, y pactan con hijos extranjeros. Ya vimos que Israel o Judá en este caso estaba siendo influenciada por la cultura del oriente, por el mundo. Segundo, vemos aquí que Judá no estaba confiando en Dios y no en alianzas políticas y el hombre. Y este es un tema principal que predomina todo el libro de Isaías. Judá, al ser amenazado por poderes militares, prefería confiar en pactos políticos, en alianzas con otras naciones paganas, en vez de confiar en el Dios soberano de la Biblia. Escuchen cómo dice Isaías 31, versículo 1. Hay de los que descienden de Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Al igual que en nuestros días, cuando nos sentimos amenazados o nos sentimos ansiosos, cuando nos sentimos en peligro, preferimos recurrir al hombre y a su sabiduría.
Cuando nos sentimos turbados, confiamos en lo que podemos ver y tocar. Pero en realidad, en esos momentos, en el único que debemos de confiar es en el Dios soberano de las Escrituras. ¿En quién estás confiando, oh gusano de Jacob? ¿En quién has puesto tu confianza, oh casa de Jacob? ¿La has puesto en los hombres o la has puesto en Dios? ¿Estás buscando salir de una situación en tus propias fuerzas? ¿O estás confiando en el Dios de Abraham, Jacob e Isaac, quien es digno de nuestra confianza? Recuerden que Dios es soberano y según Isaías 6, Él sigue sentado en su trono dirigiendo la historia de la humanidad, mientras que los serafines, los ángeles que están en fuego le cantan, santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 2, versículo 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de las costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos y pactan con hijos de extranjeros. Versículo 7. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está tu tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Aquí vemos que Israel había caído en avaricia. Israel buscaba solo acumular la plata y el oro. Al igual que las naciones vecinas, Israel estaba buscando los tesoros de este mundo en vez de buscar el galardón, quien es Dios mismo. ¿Y cuántos están fríos en su adoración por llenarse las bolsas con un par de monedas más? Parafraseando la parábola de Cristo, oh necio, ¿que no sabes que hoy vendrán por tu alma? ¿Qué harás en el día del Señor con tu trabajo, con tus monedas de plata y oro, cuando Él aparezca por su iglesia? Versículo 7, parte final. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También están su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Ahora, ¿qué tiene de malo que Judá tuviera muchos caballos? Para empezar, Dios lo había prohibido. Dios había prohibido que los reyes acumularan muchos caballos, según Deuteronomio 17:16. Pues los caballos representaban la fuerza militar de una nación. Pero Dios había establecido que Judá debía ser un pueblo y una nación santa. Judá debía ser lo opuesto al mundo. Judá debía ser una nación que no pusiera su confianza en la militar o en pactos militares, que no se llenara de caballos, sino que Judá debía ser una nación santa que vivía por fe, quien confiaba en Dios, el Dios que nunca duerme y tiene su mirada puesta en su pueblo escogido. Salmo 121, versículo 1, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Los reyes de Judá no debían de confiar en sus propias fuerzas, sino en Dios. ¿Recuerdan Salomón? ¿Qué desvió el corazón del piadoso Salomón? Las mujeres, el dinero y el juntar muchos caballos. Cuida tu corazón de desviarse del Señor. Versículo 8. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Israel se había desviado tanto que Dios se habían desviado tanto que se habían vuelto de adorar una vez más a los ídolos, como los tiempos de Moisés, cuando se tarda en la montaña según el pueblo y Aarón les construye de joyas un becerro de oro. Le dice, he aquí tú, Dios Israel. De la misma manera, en los tiempos de Isaías, Israel habían regresado a los ídolos. Y una vez más, como bien se han dicho, cualquier cosa que reemplace a Dios en tu vida se ha convertido un ídolo para ti. Noten el versículo 9. Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado, por tanto, no los perdones. Otra versión dice, ha sido humillado el hombre común, y ha sido abatido el hombre de importancia,
pero no los perdones. Aquí vemos que todo hombre de Judá se había pervertido. Y Isaías, como el profeta de Dios, con una indignación santa, aquí ora una oración de juicio. Dice, Dios, no los perdones, se han desviado todos, no los perdones. Y esto es importante porque un Dios santo no puede solamente esconder tu pecado. Por lo tanto, Isaías ora que Dios traiga el juicio sobre la nación. Una oración que se cumpliría parcialmente cuando Babilonia se llevaría cautivo a Judá. Pero también una oración que proféticamente nos habla del juicio que sucederá en los postreros días, conocido como el día del Señor. Ahora ya vimos el punto número 1, el día final del creyente. Punto número 2, vimos el tiempo presente. Punto número 3, el día del Señor. Note conmigo el versículo 10. Punto número 3, versículo 10. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. En este versículo Isaías nos habla proféticamente de lo que se conoce como el día del Señor. Este es un día escatológico de juicio. Escuchen cómo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, cuando digan paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Isaías habla de un día futuro, conocida como el día del Señor, un día de juicio. Para el creyente, la venida de Cristo es un día de esperanza. Para el incrédulo es un día de juicio. Ahora, noten conmigo la parte final del versículo 11. Síganme con sus ojos, el versículo 11. La parte final dice, y Jehová solo será exaltado ¿en qué? Aquel día. Ahora noten el versículo 12, porque día de Jehová. Noten el versículo 17. Versículo 17 dice, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y el versículo 20 lo repite, aquel día. Es decir, es un día en el futuro cuando regrese el Señor Jesucristo y será de terror y de juicio para aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. Ahora vayamos a ver cómo se describe este día del Señor, este día escatológico en el calendario de Dios que todavía está por venir. Miren conmigo el versículo 10. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. En ese día profetizado por Isaías será un día de juicio. En ese día, nos dice Isaías, aparecerá la presencia temible, aterrorizante de Jehová. En ese día se verá el resplandor, el brillo de su gloria, de su majestad. En ese día, dice Isaías, es mejor que te escondas detrás de la peña, que te escondas detrás de las piedras. En ese día será mejor que te escondas en el polvo o en los hoyos de la tierra, que corras por tu vida, porque no ha existido ni habrá otro día como ese día que se conoce como el día del Señor. Versículo 11, la altivez de los ojos de los hombres será batida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. En aquel día la arrogancia y la soberbia de los hombres quedará expuesta. En aquel día la necedad del hombre quedará en vergüenza. En aquel día todo hombre en su orgullo quedará humillado y puesto en su lugar. En aquel día los incrédulos correrán, porque solo Jehová de los ejércitos será exaltado en aquel día final. Alguien dijo, Cristo en su primera venida vino en humildad y a salvar. En su segunda venida vendrá en juicio y en venganza. Versículo 12. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre
todo enaltecido y será abatido. Este día vendrá sobre todos los hombres soberbios que se hayan exaltado a sí mismos, pensando que nunca habría un día de juicio. Todo el que se ha levantado en contra de Dios será abatido, será puesto hacia abajo, será humillado. Versículo 13. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. Los cedros son árboles altos, y las encinas de Basán también. Es decir, esto es lenguaje figurativo para decir que solamente Dios será exaltado aún sobre los árboles más altos del mundo, que representan el orgullo del hombre. Es decir, no habrá cosa en este mundo que esté exaltado sobre Jehová de los ejércitos. Versículo 14, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre las montañas altas y sobre los collados. Recuerden que Israel adoraba a sus ídolos en las montañas altas, pero en el día del Señor el Mesías será exaltado aún más alto que los lugares altos donde había idolatría. Sobre todos los dioses de Israel, Él será exaltado. El Señor expondrá las falsas religiones del hombre, porque mostrará que sus ídolos no son nada en comparación a Él. Versículo 15, versículo 16, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. De los versículos 15 al 16, vemos las cosas que exaltan el orgullo del hombre. La torre alta y muro fuerte representan la seguridad alta y falsa del hombre en lo que ha construido con su tecnología. Las pinturas preciadas se refieren a lo glorioso del hombre. Las naves de Tarsis es referencia a naves impresionantes construidas por el hombre para hacer comercio. Es decir, ni lo más fuerte, ni lo más alto del hombre, ni lo más impresionante, ni lo más glorioso se comparará con él en aquel día. En ese día, la seguridad falsa que tiene el hombre en su tecnología, en su dinero, en su esplendor, serán expuestos, pues nada, absolutamente nada, se comparará con el terror del Señor. Nada se comparará con la temible presencia de Dios en este día escatológico. Y no el hombre en el día del juicio. Versículo 18. Y quitará totalmente los ídolos. En ese día los hombres se avergonzarán de sus ídolos, pues no los podrán salvar de la ira del Cordero. Ese será el día de venganza de Dios sobre sus enemigos en la tierra. Versículo 19, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas, en hoyos o en polvo de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Una versión más literal dice, para hacer temblar la tierra. Los hombres incrédulos que persistieron en su pecado, cuando lo ven, van a correr por sus vidas. Ellos se darán cuenta que hubiera sido mejor temer a Dios y temer al que no solamente puede matar el cuerpo, sino también tirar el alma al infierno. Ellos correrán a las cuevas para esconderse. Ellos correrán al polvo, a los hoyos de la tierra para huir de su temible presencia. Ellos correrán porque se presentará Cristo en toda su majestad. Ellos se esconderán porque en ese día toda la tierra temblará por su gloriosa aparición. Versículo 20, aquel día arrojará el hombre a los topos y a murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. En aquel día los hombres que aún tienen los ídolos en sus manos, los hombres que están agarrados de su pecado de oro y de plata, estos hombres al ver a Cristo tirarán sus ídolos al piso y a los murciélagos que están en las cuevas y correrán por sus vidas. Correrán por salvación de sus vidas, pero será demasiado tarde en aquel día final. Hace tiempo atrás le compartí el evangelio a un joven en Tijuana, en el día de evangelismo, que no quería escuchar el evangelio. Y le dije, en ese día lo vas a escuchar. Porque tendrás tus ídolos en tus manos,
Tendrás tu pecado en tus manos y lo tirarás al ver al Señor. En ese día lo único que vas a querer hacer es esconderte en las piedras y aún pedir que las piedras caigan sobre ti, pedir que las montañas caigan sobre ti. En ese día será mejor estar muerto que enfrentar la furia del Cordero. Pero no te podrás esconder en el día del Señor, el día del juicio, si no te arrepientes y doblas la rodilla a Cristo el día de hoy. Versículo 21. Y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar o para hacer temblar la tierra. Será un día que cambiará la historia de la humanidad. Ponen su lugar ahí, vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 6. Ponen su lugar ahí, vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 6. Donde Juan, el apóstol Juan, cita a Isaías para hablar de los días finales. Apocalipsis capítulo 6. Miren conmigo el versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando se sacudiera por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Será un día de juicio para los incrédulos. Regresando a Isaías capítulo 2, versículo 21. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Versículo 22. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Nueva Biblia de las Américas dice: dejen de considerar al hombre cuyo soplo de vida está en su nariz, pues ¿en qué ha de ser él estimado? Isaías dice: dejen al hombre y deja la gloria de este mundo. Deja la gloria del hombre que se envanece. ¿Por qué seguirás confiando en el hombre? El día del Señor será un día de terror para los incrédulos, pero será un día de consuelo para el creyente, donde habrá un reinado de paz y justicia sin igual, cuando el Mesías esté reinando en su consumación sobre sus pueblos escogidos. ¿Cómo te irá a ti en aquel día final? ¿Qué piensas sobre el día del juicio, el día del Señor? ¿Será para ti un día de consolación o será para ti un día de terror? ¿Aún sigues agarrado de tus ídolos, de tus pecados? Recuerda que cuando Él aparezca, vas a querer soltar tus ídolos, como dice Isaías 2:10, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Él vendrá un día y la altivez de los ojos de los hombres será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día.
Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra, para hacer temblar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y a los murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para adorarse, y se esconderán. En aquel día soltarás todo y desearás estar muerto, porque él no tiene el poder solo de matar el cuerpo, sino también tirar el alma al infierno. Salmo 2, versículo 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Pero luego dice, bienaventurados todos los que en él confían.